Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el primer mandamiento de todos, hermano. Y todos los fracasos que tienen los que se dicen cristianos es porque no lo tienen revelado. Escuche bien, porque este pequeño ejemplo que yo hice el domingo pasado y lo quiero volver a hacer hoy, y quizás lo vaya haciendo en sucesivo mensaje que voy a hacer, porque le dije que viene una etapa de un mensaje nuevo para que usted se pueda liberar de las cadenas, hermano. Para que usted salga de las ataduras, de los yugos que está cargando. Entonces, este pequeño ejemplo le puede esclarecer toda la Biblia. A ver, estamos hablando de una botella de agua, una botella que tiene vinagre oscuro y unos simples vasos. Pero si usted me presta atención en lo que yo le estoy enseñando con esto, usted puede aprender toda la Biblia. Hablamos el otro día que esto simbolizaba a los ángeles, este simbolizaba al hombre, y este era Dios. ¿Qué significa, hermanos? Dios es uno, que ningún ángel, ningún ser humano y ninguna especie de nada puede vivir en este mundo si Dios no lo autoriza, si la presencia de Dios no está en él. Si el Señor no hubiese soplado el aliento de vida dentro de Adán, sigue tirado en el barro. Cuando sopló el aliento de vida, entonces fue un ser viviente. Ahora, Dios es uno. Yo usé solo el agua de esta botella para llenar todos los vasos. Si no, este vaso iba a estar vacío y este también. Entonces entendemos el propósito. Dios creó el universo para disfrutarlo Él. Solamente que lo quiso experimentar a través de una creación angelical y una creación humana. Pero todo se trata de Dios. Acá no se trata de la vida personal de un ángel ni de ningún ser humano, porque entonces nos encontraríamos ante otro creador. Que Dios es uno, le está diciendo a usted que es uno, que no hay otro, que no hay otra posibilidad de vida, no hay otra posibilidad de experiencia si Él no está ahí obrando. Todo fue hecho por Él y para Él. Todo se trata de Dios. Ahora, vemos en la Escritura que Dios había hecho un ángel muy especial, un querubín protector, una capacidad extraordinaria, una hermosura resplandeciente, y entendió tanto el poder de Dios que ejerció al máximo todo lo que le puso adentro. Y fue tan glorioso lo que pudo recibir o entender que tenía en su posesión, que lo confundió. Y le vino corazón de Dios, empezó a hacer negocios y se confundió. Digo, yo puedo ser Dios. Y ese pensamiento deforme, contrario a la criatura, a la creación de Dios, deformó todo lo que tenía interno. Luciel, cuando fue creado con la naturaleza de Dios. Pero escúcheme bien, con la naturaleza buena de Dios. Esto lo tiene que entender. Dios en su esencia tiene el bien y el mal. Pero Él en su personalidad decidió solamente hacer el bien. Por eso todo lo que sale de Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él decidió que no hubieran tinieblas. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. Ahora, el diablo degeneró la información interna que tenía de Dios. Vuelvo a repetir, uso este producto
para oscurecer, solamente para que usted entienda que esto fue lo que ocurrió con el diablo, con lo que Dios le había puesto adentro. No es que el diablo tiene la creación de la maldad. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. Dios sigue siendo uno. Solamente que el diablo nos presentó esa parte oculta que el Señor no quería que conociéramos. Porque Él quería que viviéramos con paz, con amor, con felicidad, regocijándonos en todo momento. ¿Me va siguiendo? Dígame amén. Pero Dios permitió que el diablo siga adelante con el degeneramiento para probar el resto de su creación. Primero degeneró los ángeles. Pero no a todos, hermano. Hubieron ángeles que permanecieron teniendo la naturaleza de Dios, se resistieron al engaño de Luciel. Pero el hombre cometió el mismo error que los ángeles malos. Pecó. Todo lo bueno que Dios había puesto adentro, pero le había dado una orden. Ciertamente si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Al espíritu, hermanos. Al espíritu. Y el diablo engañó al alma de Adán, engañó a Eva, le dijo, no moriréis. Creyó lo que Eva le dijo, de la boca del diablo, comió y murió. Claro, fue un engaño, fue una astucia tremenda la del diablo. Hermano, la astucia del diablo es tremenda. Mientras Adán estaba solo, sin la mujer idónea, nunca lo tentó. Sabía que era imposible tentarlo. Cuando le hizo el Señor la ayuda idónea, cuando el Señor le dio su propia voluntad para elegir, ahí el diablo atacó. Ahí el diablo atacó. Pero el Señor le dijo al espíritu que iba a morir, no al alma que iba a morir. Pero el alma comió, no murió y le dijo, viste, yo comí y no morí. Y si a ti no te dijo que ibas a morir. El espíritu accedió y murió. Y ahora nos encontramos todos nosotros en una situación terrible. Porque ahora todos nacemos contaminados. La tendencia pecaminosa que nos sigue a todos, hermano. Entonces, por esta causa, tuvo que venir Jesús. Porque Dios es uno y Dios sigue intentando que llevar a los espíritus a su reino para vivir eternamente con Él. Pero para eso tienen que pasar por un proceso de limpieza espiritual. No podemos entrar al cielo así, hermanos. Tenemos que buscar entrar de esta manera al cielo. Entonces el Señor determinó, después de un tiempo de que cada uno de nosotros pasemos por el proceso, que los espíritus tengan dos lugares de destino final, eternamente. Los que decidieron seguirlo a Él se van al cielo. Los que rechazaron hacer su voluntad se van al lago de fuego. Pero ¿me entiende que con esto usted puede entender todo el propósito de la creación? Simplemente con este ejemplo, con unos vasitos con agua, con una botellita. ¿Usted puede entender todo el ciclo de la creación? ¿Me está entendiendo? Dígame amén. Ahora, hermanos, usted vaya a su casa y haga este ejemplo. Mientras medita en que Dios es uno, hasta que se le revele. Agarre unos vasitos, agarre la botella de agua y empiece a echar agua ahí. Y diga, Dios es uno, Dios es uno. Y va a entender que todo se trata de Dios. Ni de usted, ni de su padre, ni de su hermano, ni de su vecino. Todo se trata de Dios. Esto se trata de Dios. ¿Qué va a pasar con Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros por Dios?
El libre albedrío que tenía el hombre fue antes del pecado. Dios le dio libre albedrío para que eligiera entre todas las cosas maravillosas de Dios. Para que no seamos robots. El Señor nos dio libre albedrío para elegir en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su majestad. Después del pecado, el libre albedrío cambió. Ahora nuestro libre albedrío es para elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. Usted continúa con el libre albedrío, pero ahora usted no puede elegir entre todas las cosas buenas de Dios, a no ser que ya haya sido transformado y perfeccionado. Porque somos como la aurora hasta que el día es perfecto. Usted puede llegar acá y seguir viviendo manifestando la gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando usted haga este ejercicio en su casa, póngale a este vasito, a cada uno de ellos, el nombre de las personas que más ama. Y póngale a otros vasitos el nombre de las personas que más odia. Divida. Ponga el que ama y ponga el que odia. Ponga a su peor enemigo. Y mientras va poniendo el agua, diga, Dios es uno. Dios es uno. Dios es uno. Dios es uno. ¿Sabe qué va a pasar si usted entiende la revelación? Se va a enamorar de su peor enemigo. ¿Le queda claro? Le va a agarrar el síndrome de Jesucristo. Cuando usted empieza a practicar eso y ve a ese tanto que lo dio y que lo maldijo y quiere que se muera, echando el agua diciendo Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno, y usted quiere tener una buena relación con Dios, automáticamente se enamora mientras el agua entra, hermanos. Le viene el síndrome de Jesucristo. Los quiere salvar a todos, a pesar de que le hagan lo que le hagan. ¿Me entiende? Y usted ahí va a hacer lo mismo que Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que sea tu voluntad la que decide quién va al cielo y quién se va al infierno. A mí como hijo tuyo me corresponde mostrar esto en todo momento. Esto certifica que soy tu hijo. Yo puedo amar al enemigo. Amén, hermanos. Haga este ejercicio. Y va a amar a su marido, va a amar a su hijo, va a amar a su vecino, va a amar a su jefe, va a amar a su compañero de trabajo, va a amar a su peor enemigo. Y usted sabe que cuanto más se enamora de su enemigo, el corazón de Dios late más fuerte por usted, porque eso no es para cualquiera, eso es para su hijo. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. Haga este ejercicio y confiese, Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno. Y va a ver cómo su pensamiento va a cambiar. Porque cuanto más placer usted le provoque a Dios, más placer va a tener usted si Dios está dentro de usted. Cuanto más evangeliza, cuanto más le toca el corazón a sus familiares, cuanto más toca el corazón de su entorno, ¿y quién tiene menos sufrimiento? Primero Dios y después usted. Pero si sigue volando el plato, sigue diciéndole a su hijo, ¿para qué naciste? Dios está sufriendo una división y usted está padeciendo tremendamente porque Dios mora dentro de usted. Y usted no va a poder sentir más de lo que Dios siente. Qué sencillo, hermanos.
Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, yo me sorprendo. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar. Pero si tengo la revelación de que Dios es uno, supuestamente las disputas no deberían existir. Pero sin embargo acá dice que acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesucristo sabía muy bien el primer mandamiento. No era que no lo conocía. Le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, ¿cómo Jesucristo disputaba? Porque dentro del parámetro de esta verdad hay dos tipos de disputas, hermano. Está la disputa por lograr que la gente entienda y se convierta a Dios. Y está la disputa para desenmascarar a todos aquellos hipócritas que están en contra de que esta verdad de que Dios es uno se cumpla. Lucas 13. Y en un pasaje solo encontramos las dos situaciones. La disputa por la unidad y la disputa por desenmascarar a los hipócritas. ¿Todo por qué? Porque Dios es uno. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y empieza una disputa, hermano. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Hermano, ¿qué cosa no haría yo por Dios? ¿Qué importa qué día? Mientras yo pueda hacer que Dios se convierta más así en todos estos. Si usted entiende esto, hermanos, va a entender la Biblia de principio a fin. ¿Qué cosa yo no haría en cualquier día de mi vida con tal de que algo más de Dios se pueda transformar en esto? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: ¡hipócrita! Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. A esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Imagínese, una mujer de una congregación, pero por ignorar muchas veces las consecuencias del pecado y no tener la revelación de cómo hacer para desatarse, la encorvó, todo le salía torcido, hermanos. No había forma de enderezarse. Cualquier cosa que emprendía le salía mal por causa de un pecado que había cometido hace 18 años y no sabía cómo desatarse. Pero una hija de Abraham, con falta de revelación,
¿Cuántos hermanos acá están encorvados por errores que cometieron muchísimos años antes y no lo saben? Engañados por Satanás en un falso arrepentimiento. Entonces no entienden por qué siguen en esa situación si yo me arrepentí. Pero ¿quién te garantiza que ese arrepentimiento vino por una confirmación de Dios? ¿Quién te garantiza que lo hiciste correctamente, ante la persona correcta? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces vemos que hay dos tipos de disputas que nos llevan a tratar de lograr que Dios pueda vivir su plenitud de unidad en la voluntad que Él decidió. Ya aprendimos qué es pecado. Pecado es ir en contra de las leyes, los mandamientos, los estatutos de Dios y su voluntad. Eso es pecado. Ir contra la ley. La ley es la personalidad de Dios escrita. Eso es la ley. Cada vez que usted transgrede la ley o transgrede la voluntad de Dios, es porque otra personalidad tomó el control de su corazón que lo llevó a desobedecer lo que estipula el Creador. Lo que estipula que Dios es uno. Y a usted lo utiliza a través del pecado, poniéndole su personalidad para que usted se encargue de degenerar la naturaleza de Dios. La personalidad de Dios. Cada vez que usted miente, roba, fornica, se masturba, tiene ira, tiene envidia, tiene celo, usted está degenerando la naturaleza de Dios, la personalidad pura, santa y luminosa de Dios. Para los que no tienen revelado esto de que Dios es uno, es muy fácil engañarlos por el diablo para que tomen el pecado de dos posturas diferentes. Esto pequé contra Dios. Esto pequé contra mi padre, contra mi hermano, contra mi tío, contra mi abuelo, contra mi vecino. Es muy fácil para el diablo, cuando usted no tiene esta revelación, tenerlo agarrado con un montón de ataduras de ignorancia de la verdad. Hice idolatría. Pequé contra Dios. Usé el nombre de Dios en vano. Pequé contra Dios. No fui responsable en el día de reposo. Pequé contra Dios. Pero no piensa que pecó contra Dios cuando le tiró el plato a su marido. Cuando le robó a su jefe. Cuando maltrató a su hijo. Ahí no piensa que pecó contra Dios. Piensa que pecó contra la otra persona. Entonces usted va y se arrepiente. Perdóname. Y ese arrepentimiento no fue un fruto de la revelación del Espíritu Santo. Usted se arrepintió por un engaño de Satanás. Para él continuar teniéndolo atado y tener una bola de pecado sobre su vida, condenándolo sin terminar,
pensando usted que ya todo estaba solucionado. ¿Está entendiendo el mensaje de esta mañana, hermanos? Entonces, por más que usted se quiere forzar, no puede meditar en la palabra, no puede orar, no trae a nadie a la iglesia, porque tiene una acumulación de pecados que ha entristecido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está actuando en su vida, aunque quizás todavía está dentro. Llena la iglesia, hermanos. Llena la iglesia de hijos de Dios sin poder. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. No saben que todo se trata de Dios. Puede suceder que considera que está perdonado porque le pidió perdón a su hermano, pero no le pidió a Dios. Eso no es un arrepentimiento del cielo. O piensa que le pidió perdón a Dios, pero no se puso a cuenta con su hermano. La misma atadura. Porque si usted no perdona, usted no puede ser perdonado. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. ¿Por qué? Porque todo se trata de Dios. Usted no puede sacar a Dios de ninguna ecuación. No puede sacar a Dios del semáforo. El Señor permitió ese semáforo así por algo. Porque son insensatos. Porque se prepararon para llegar a las 9. Si se programan para 8:30, hasta caminando pueden llegar. Engañé a mi mujer con otra. Le pedí perdón. Sí, qué bien. ¿Y a Dios? ¿Por qué sabes que hiciste mal con tu mujer? Porque hay una ley superior que tenés en el corazón que sabiste que la transgrediste. Ah, pero le pedí perdón a mi mujer. ¿Y a Dios? Le pedí perdón al almacenero porque le robé. Sí, está bien. ¿Y a Dios? ¿No robarás? Entonces, hermanos, de esa manera el diablo los tiene totalmente engañados. Y vos te decís cristiano, hermano, pero estás destruido, no tenés fuerza, no tenés poder, no tenés autoridad, nada. Pero yo le pedí perdón, Señor, ¿por qué? Continúo con esta vida, ya me arrepentí. Yo, viste, como yo le dije a mi marido, te perdono, te perdono. Pero no saben esto, que todo te trata de Dios. Y que no hay pecado que no sea contra Él. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, cuando Jesús está enseñando este pasaje, todavía la gente no sabía la revelación de las revelaciones. Sabían que había un Dios, sabía que había estipulado su personalidad en leyes, sabía que había una voluntad, pero no tenían claro que ese Dios no solamente era uno, sino que tiene un corazón de padre. Hermanos, el primer bienaventurado que tiene esta revelación gloriosa es Simón Pedro. El primero. Por eso el Señor dice: sobre esta roca edificaré la iglesia. Vas a ser el primero que vas a soltar mi palabra. Después que vino el Espíritu Santo, ¿quién fue el primero que habló? La bendición de haber entendido esto primero que todos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto es de mi Padre. Entonces, a esta revelación, cuando a ti se te revela que Dios es tu Padre, y tú amas a tu Padre y quieres lo mejor para tu Padre, te desesperás, hermano, por presentarlo al mundo entero, para que no lo hagan sufrir. Es una revelación que no viene de entrada, hermanos. No viene de entrada. Pedro hacía ya tiempo que venía con Jesús. Yo también tengo mi testimonio. Yo cuando tuve el primer arrepentimiento, fue porque entendí que había pecado contra esto. Pequé contra Dios. Y estuve 4 días llorando, hermano, arrepintiéndome hasta de la bolita que robé. Pero había entendido que había pecado contra Dios. Dios me tenía que perdonar. Después de un tiempo de congregarme y de seguir buscando desesperadamente la presencia de Dios y conocer más, el Señor envió al apóstol Lichosú a Uruguay. Y ahí tuve la revelación de Pedro. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay un Padre en los cielos. Entonces, como Jesús, y ahí es donde usted echa raíces profundas. Ahí es donde ya el diablo no tiene autoridad sobre usted. Porque usted está pendiente de su Padre. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, contra lo único que no prevalece la puerta del Hades es contra los que saben que Dios es Padre. Dios es Padre. Como todavía esta revelación del Padre no había sido presentada, entonces el Señor relaciona a su Padre con el cielo. Y ahí vemos a este joven que se encontraba queriendo comer las algarrobas con los cerdos.
diciendo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. He desobedecido la ley de Dios primero y por lo tanto pequé contra mi Padre. Es una consecuencia lo que hice con mi Padre de desobedecer la ley de Dios. Todos los problemas que usted tiene con su marido es porque desobedece la ley de Dios. El domingo pasado prediqué esto. Vino una hermana el viernes vino una hermana con el pie hecho un desastre, hermano. La ministré. Se había ido de acá contenta, se sentía sanada, su pie se estaba recuperando. Pero no hizo bien los deberes, hermano. El Señor le enseña hoy para que usted practique porque algo le va a venir. Por eso el Señor no le pone una prueba mayor a lo que usted pueda superar. Usted ya debería saber cómo tiene que reaccionar. En la escuela no le pone la maestra una prueba si primero no le enseña. Si usted no toma en serio lo que se está predicando, y va a pagar caras consecuencias como hoy las pagó el Cerro. Lo primero que hablé el domingo pasado en el mensaje fue de la imprudencia de los que se quedaron afuera. Hermano, yo vengo a las 7 de la mañana hoy a la reunión. Y el diablo, mientras ustedes están entendiendo esta revelación de hoy, ¿sabe qué está haciendo el diablo ahora? Pura disputa. Culpa tuya, no te levantaste temprano y yo te dije, ¿por qué no estuviste en la parada? Y que, hermanos, todos endemoniados. Y después nosotros los pastores tenemos que ir a sacarle todos esos demonios de adentro. Ame a su pastor, hermano.